Hoy vamos a terminar Habacuc, los dos últimos capítulos, el 2 y el 3. Solamente vimos el capítulo 1 el otro día, el domingo pasado, y no quiero ocupar el tiempo en una introducción amplia, pero por contextualizar, Habacuc se queja de la situación que tiene el pueblo de Judá. Una situación de infidelidad a Dios, una situación de degradación moral y una situación de degradación social a distintos niveles. Tan fuerte que Habacuc, cuando se queja, Dios le responde: no te preocupes porque voy a coger al pueblo caldeo y los voy a traer y los van a conquistar, y además, como también habían profetizado otros profetas, van a ser cautivados. Y entonces eso no lo entiende Habacuc. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que cojas un pueblo todavía peor para castigar a Judá? Que sí que es malo, pero no tanto como los caldeos, que son todavía, estos ya se pasan. Y eso Habacuc no lo entiende. Así que este libro toca, entre otras cosas, esas preguntas que nos hacemos los seres humanos cuando no comprendemos a Dios. Y ya hemos visto que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él tiene una perspectiva de las cosas que no tiene nada que ver con la nuestra. Él puede ver, vamos a decirlo así, si se me permite la expresión, la película completa. Ahora, el capítulo 2, después de esa queja de Habacuc por no entender, ¿qué es lo que empieza diciendo Habacuc? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién era el guarda de Habacuc? ¿Quién era la fortaleza de Habacuc? ¿Quién pensáis que era? Dios mismo. Dios mismo. Y aquí hay una diferencia que yo quiero subrayar. Porque muchas veces las personas ahí fuera se preguntan. El miércoles con algunos jóvenes voy a tocar este asunto. Porque, ¿por qué Dios permite el mal? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Pero independientemente de la respuesta a esa pregunta, fijaos que Habacuc también se lo hace, de alguna manera, pero la reacción es distinta. Hay personas que, como no comprenden a Dios, su respuesta es olvidarse de Dios. Es decir, si Dios no hace lo que yo quiero, si Dios no es como yo pienso, pues para mí no existe. Sin embargo, la reacción de Habacuc es: no entiendo por qué Dios hace esto, no me encaja, no soy capaz de entender por qué funciona Dios así. Pero ¿cuál es la reacción de Habacuc? Confiando en Dios, voy a esperar, a ver qué se me dice. Es distinto, hay una diferencia importante. Así que velaré para ver lo que se me dirá. Pero fijaos que Habacuc sigue teniendo una buena actitud, una actitud que yo quiero subrayar. Podemos no comprender a Dios, pero desde la actitud adecuada, que es la que tuvo Habacuc. Dice: voy a esperar, velaré, estaré atento a ver qué se me dice, pero luego dice: ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Muchas veces nosotros queremos saber para entender a Dios, pero Habacuc quiso saber lo que Dios tenía que decir, pero luego él iba a tomar la decisión de cómo tengo que responder yo una vez que Dios me revele. ¿Me explico? Hay veces que solamente queremos saber para satisfacer nuestra curiosidad. Y la gente lo dice: ¿y por qué Dios permite? ¿Y si esto, lo otro y tal? Y si tuvieran una explicación, pues vale, muy bien. Pero esa no es la actitud de Habacuc. Es: una vez que yo tenga revelación de Dios, ahora tengo que ver cómo tengo que responder en relación a esto.
Dios no está solamente para satisfacer la curiosidad. Esto es importante, hermanos. Cuando Dios revela, cuando llegamos a entender algo de Dios, porque en su misericordia nos da revelación por la palabra, en el Espíritu, en Jesucristo, ¿qué he de responder a Dios una vez que Él me ha dicho? Ese es el quid de la cuestión para cualquier ser humano. Una vez que entendemos algo de Dios y que sabemos algo, sea lo que sea, en función de eso que se te revela, ¿cómo vamos a responder? Y Dios le responde a Habacuc, versículo 2. Escribe la visión. Esto que tú vas a ver, escríbelo. Déjalo escrito en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, la respuesta y la visión que va a tener ahora Habacuc no es solamente para Habacuc, es para ti y para mí, si la hemos leído. Así que esta visión, este mensaje, es para el que leyere en ella. Así que es para nosotros también. Y dice el versículo 3, aunque la visión tardará por un tiempo, pero se apresura hasta el fin y no mentirá. Es decir, esto es firme. Y aunque tarde, espera porque va a ocurrir. Porque sin duda vendrá y no tardará. Así que lo que ve Habacuc es algo que va a llegar sí o sí. Y ahora lo que empieza a revelarse es las cosas que ocurren a los que son impíos, injustos, orgullosos, que viene a resumirse así. El que la hace la paga. Lo que siembras vas a recoger. Pero acaba de decir que lo que se siembra se recoge y que eso más tarde o más temprano llega. Aunque pueda parecer que no pase nada, pero lo que Dios ha dicho que va a ocurrir a todo impío, a todo injusto, a todo soberbio, va a llegar. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Vamos a analizar algunas cosas, porque Dios conoce perfectamente la psicología y el alma humana. Mas el justo por su fe vivirá. Algunas de las cosas que habla en negativo se está refiriendo a lo que una vez que lleguen los caldeos va a ocurrir con quien gobierna a los caldeos, por ejemplo Nabucodonosor. Dice que el que tiene un alma que no es recta se enorgullece. ¿Recordáis lo que le ocurrió a Nabucodonosor? Y que ese orgullo le llevó a vivir con una enfermedad mental, viviendo como una bestia durante un tiempo. Él falló en eso. Pero nosotros vamos a tomarlo como lo que Dios dice que va a ocurrir al malo, al malvado. El que tiene un alma que no es recta, no es humilde. Ese se ensoberbece. Pero el que es justo, ¿cómo vive? Por fe. Ahora, hermanos, esto que también dice Romanos, el justo vive por fe porque vive confiando en lo que Dios ha revelado. Y cuando tú confías en lo que Dios revela, tú obras en consecuencia. Hacer las cosas extremas generalmente nos lleva a un punto de irrealidad. De tal manera que a veces la fe y las obras se pone como una cosa que lucha entre ellas. Las obras, las Escrituras dejan claro que no son para que seamos salvos. No es para que nos ganemos la salvación. Pero las obras sí están como una consecuencia responsable del que tiene fe. El justo vive por fe. Algunos entienden esto como el justo es salvo por fe. No, ahí no está diciendo es salvo o se salvará por fe, sino que vive hoy, mañana, pasado, cuando te levantas, cuando vas a tu trabajo, cuando estás en casa, para que lo que ahora vivamos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, a todo aquello que hemos sido crucificados en Cristo Jesús,
para que lo que ahora vivamos, lo vivamos en la fe. En la fe y no en mi carne. No sé si me estoy explicando. Así que el que tiene un alma que no es recta vive en su orgullo. El que es justo, no santurrón, sino el que es justo, presta atención a vivir por fe, sabiendo que lo que Dios dice es verdad y prestando atención a eso. Un detalle interesante, antes de que empiece a correr, dice el versículo 5, el que es dado al vino es traicionero. Hermano, es impresionante la revelación que tienen las Escrituras. Cuando una persona está en cualquier tipo de toxicomanía, incluida el alcohol, no te puedes fiar de ella. Los que hayan tratado con dependientes saben perfectamente que son personas que mienten muchísimo, que son personas que engañan hasta a su madre. El que es dado al vino es traicionero. ¿Tiene esto algo que ver con que entre los requisitos para un anciano o un diácono, para los que están al frente de la congregación de Dios, sean personas que no sean dadas al mucho vino? Porque si no, serían personas de las que no te puedes fiar, entre otras cosas. El hombre soberbio no va a permanecer. Dice que ensanchó como el Seol su alma. Cuando una persona es soberbia, se cree lo más. Cree que su alma es grande, cuando a los ojos del Señor es un alma en pena. Y es como la muerte que no se sacia. Una persona orgullosa siempre necesita que se le esté reconociendo. Sus propios complejos le atormentan de tal manera que está necesitando un reconocimiento constante. Está en comparación constante con los demás. Necesita ensanchar, como está diciendo, necesita sobredimensionar sus pequeñas virtudes porque nunca se sacia. Es un ego que no tiene fin. Luego dice, para mí está hablando de Nabucodonosor, aquí dice, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto hicieron los caldeos, esto hizo Babilonia, esto hizo Nabucodonosor, pero pensad que aquí está describiendo perfectamente lo que es una persona orgullosa. Necesita que le alaben, necesita que la gente le encumbre, que estén a favor de ella. Esa es la psicología humana del ser caído. Ahora, y no tengo más remedio que correr un poquito, tampoco la intención es ser meticuloso, pero es que hay detalles que merecen la pena, hermano. Tenéis el título ahí, Ayes contra los injustos. Así que ahora, las consecuencias de los que son injustos. ¿Qué cosas molestan a Dios? Y me gusta subrayarlas. Versículo 6, el que multiplicó lo que no era suyo. Acopio material de forma fraudulenta. Y luego responde, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? Y venga a acumular. ¿Qué piensas? ¿Que el que acumula nunca tiene un límite? Para empezar, el día que uno muere, ya no puede seguir acumulando. Y segundo, el que se dedica a eso es que Dios lo va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Más cosas. Tú has despojado, versículo 8, a muchas naciones. Los otros pueblos te despojarán a ti. Otros pueblos. ¿A causa de qué? Es decir, esto es el ojo por ojo y diente por diente. Esto no es venganza, es proporcionalidad. Lo que has sembrado, eso vas a recoger. ¿A causa de qué? A causa de la sangre de los hombres y de los robos. Cosas que Dios señala. Hermano, esto es la historia de la humanidad. Si analizamos las naciones del mundo, ¿qué nación de alguna manera no se edifica sobre el sufrimiento de otros? ¿Qué nación no expolia incluso a sus propios ciudadanos? Versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa. Es decir, estar procurando lo que no es suyo para su propia casa.
Fijaos, hermanos, que muchas veces la gente no solamente acumula para sí mismo, sino también para sus hijos, para su familia, ¿eh? Como la mafia, la cosa nostra, la familia, todo eso. Las familias que gobiernan el mundo hacen eso. Algunos de ellos, y yo le he visto alguna vez alguna entrevista, porque hay un momento que dice, si tienes todo el dinero que quieres y poder y tal, ¿por qué más? Y una de las respuestas que dan es para que su familia se perpetúe en esas circunstancias. Tremendo. El acopio no solo para ellos, sino para sus familias, para sus linajes. Un detalle en el versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Puede tener que ver con Nabucodonosor. Pero aquí hay un detalle que yo quiero subrayar. ¿Qué pasa cuando alguien su propio hogar lo edifica sobre instrucciones y consejos vergonzosos? Cuando uno se casa, cuando uno edifica su hogar, las líneas, las instrucciones, el sentido, las decisiones, siempre están inspiradas sobre unas bases. Cuando las bases son vergonzosas, las casas se destruyen. Y no quiero entrar en detalles, pero hay casas fundamentadas sobre bases vergonzosas, donde a los hijos se les permiten cualquier cosa, que elijan cualquier opción, y ya me estáis entendiendo. Porque son padres muy modernos. Pero yo he tenido la experiencia de hablar con padres modernos, sufriendo las consecuencias de haber abrigado esos consejos vergonzosos. Porque las casas quedan luego desestructuradas. La escritura sabia, hermanos, la escritura sabia, hay que estar pendiente a los detalles. Hay del que edifica la ciudad con sangre. Los fundamentos sobre los que se edifican las cosas son importantes. Y del que funda una ciudad con iniquidad. Por eso Abraham, ni siquiera él, como lo vemos como el padre de la fe, no nos damos cuenta que en fe era sabio y hacía cosas sabias, obras sabias. Abraham no edificó una casa, ni siquiera él se consideraba justo en sí mismo para edificar una ciudad, perdón, que he dicho casa. Él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, Hebreos 11. Así es. Las ciudades edificadas con sangre, ay de ellas. Y ahora, todas estas cosas que acabamos de decir, viene el versículo 13 y dice, no todo esto no lo está permitiendo, no lo está estableciendo Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios está permitiendo que las naciones, que los pueblos, que las gentes tomen sus decisiones. Las consecuencias están avisadas, pero es de Dios el dejar que las personas decidan. Ahora, muchos pueblos van a trabajar para el fuego y van a fatigarse para nada, en vano, porque están edificando sobre malos fundamentos, sobre sangre, sobre malos consejos, sobre vana sabiduría. Y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué tantas veces decimos, ¿por qué Dios permite? Es que si Dios no permitiera, ni estarías aquí tú, ni estaría yo. Si Dios no permitiera que tomáramos decisiones y a la primera diera el zarpazo, no habría nadie. ¿No ves que nadie es bueno, aunque todos disimulemos? Nadie es bueno. El propio Jesús lo dijo, solo Dios es bueno. Si Dios interviniera la maldad a la más mínima, no habría raza humana. No habría raza humana. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Y ahora, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Cuál es la visión que llegará? Más tarde, más temprano. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Mirad, hermanos, qué interesante el versículo 15, cuando habla de las personas que embriagan al prójimo, que dan de beber, para descubrirle, para saber cómo son.
o para llevarles a su propio terreno. Eso se hace de forma literal. Y yo no soy sevillano, pero la gente más oriunda de Sevilla lo sabe mejor. En la feria, con mucho manzanilla, se firman muchos contratos. Cuando el alcohol corre, se llegan a más acuerdos de los que pensáis, porque se relajan las cosas, se abren los corazones, se descubren las cosas. El mundo funciona así. Pero yo simplemente digo algo que no me da tiempo a desarrollar. Fijaos que esto también lo hace la gran ramera de Apocalipsis. Tiene embriagada a todas las naciones. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque el Señor, cuando permite que este sistema nos dé tanto ocio, nos dé tantas cosas, nos ofrezca tantas cosas, al final se descubre lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que queremos. Cuando tenemos muchas opciones, cuando puedes abrir muchas puertas, se descubre tu realidad. Por eso hay mucha gente que no sabe tener dinero. El dinero te abre muchas puertas, te permite hacer muchas cosas. Hay gente que no sabe. El tener muchas opciones expone su corazón. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Todos los ídolos falsos, todas las cosas donde las personas se apoyan y que tienen como lo más, ¿de qué les va a servir? Porque un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y todas estas cosas que ahora tienen su tiempo y que Dios está permitiendo, finalizarán. Y fijaos el versículo 20, hermanos. Ante todo esto, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué significa esto? Hay tiempo para el idólatra, hay tiempo para los que descubren a su prójimo, para que los manipulen, hay tiempo para los que edifican sobre malos consejos, hay tiempo para toda esa maldad. Pero cuidado, que el Señor está en su santo templo y por tanto calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir calle de él delante de él toda la tierra? Muy rápidamente lo explico. El séptimo sello de Apocalipsis. Cuando Dios llega el momento en que por fin va a intervenir y va a decir, voy a poner orden en este mundo, dice que se hizo como media hora de silencio en el cielo. Cuando Dios va a decir hasta aquí, de una forma fulminante, firme y clara, y lo que ha venido anunciando a través de todos los profetas, el día de Yahvé, el día de Jehová, hay como media hora de silencio en el cielo. Pues aquí también se dice que mejor que calle la tierra porque ese día va a llegar. Capítulo 3. Después de esta visión que Dios le revela, dice, he oído tu palabra y temí. Se la toma en serio. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, en medio de los tiempos, de las edades, tú lo sabes todo, tú tienes tu tiempo. Señor, haz tu obra, que vaya adelante. Pero fijaos lo que ora también, hazla conocer. Hermano, yo no sé de dónde viene esta filosofía de que solamente hay que decir las cosas bonitas. No, hay que hablar en positivo. Y es verdad, no hay que estar todo el día quejándose, porque es que si no, el alma se angustia. Yo lo entiendo. Pero hay personas que no. Tú dices lo que Dios avisa, aunque sea como para temer, y no, hay que hablar en positivo. Cuando yo escucho eso, ¿sabes lo que se me pasa por la mente? Lo que hemos leído hace un rato. Embriágame. Embriaga mi mente, embriaga mi alma. Sácame de la realidad. La vida tiene cosas muy hermosas, hermano. Pero incluso si tu vida o mi vida es hermosa y el Señor nos da la bendición de disfrutar de la familia, de nuestro trabajo, de la comunión, es decir, tenemos bendiciones.
Pero porque yo esté bien, no queremos que el Señor ponga orden en este mundo donde hay gente sufriendo de verdad. Porque yo estoy bien. Aviva tu obra en medio de los tiempos, que llegue lo que tiene que llegar. Pero hazla conocer, aunque no sea un cuento de margaritas. Y esto que Dios ha revelado es que todo esto tiene su fin y que Él va a juzgar. Por tanto, hay que hacerlo conocer. El apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, avisaba de que venía un juicio. Incluso a gobernantes. Precisamente cuando avisaba del juicio es cuando al gobernante ya no le interesaba. Hay que predicar lo que viene para que a nadie le pille y nadie pueda decir, yo no sabía esto. Pues hermano, ¿cómo termina ya Habacuc? Y ahora mismo voy a hacer... Lo que ahora va a ocurrir, de una forma poética, lo que Habacuc ora y entiende, después de la revelación y la visión que Dios ha dado, es una especie de poema, lo que hace, en el que está recordando cosas que Dios hizo en el pasado, pero que al mismo tiempo son proféticas para el final de los tiempos. Desde el versículo 3 del capítulo 3 en adelante es impresionante porque de forma poética está hablando cuando Dios se manifiesta en Sinaí, cosas de las que hizo ahí, cómo trató con su pueblo, cómo juzgó a Canaán. Todo eso está ahí de una forma poética y simbólica representado. Pero no solamente en pasado, sino también cosas que van a ocurrir en el futuro. Cuando dice, se levantó y midió la tierra. ¿Qué es medir? Juzgar. Dios va a juzgar. El Señor Jesús lo dijo, con la medida con la que tú midieres, tú serás medido. Así que el versículo 6 está hablando de eso. Miró e hizo temblar a las gentes. Dios va a juzgar. Así que lo que Habacuc entiende después de la visión de Dios, cuando tú no entiendas cómo Dios procede, ¿qué es lo más sabio? Y no me puedo meter en los detalles. Mirar las cosas que Dios hizo en el pasado y mirar las que has dicho, las que ha revelado que van a suceder. Cuando nosotros el presente o lo que está a punto de ocurrir no lo entendemos, no hay nada más sabio que mirar atrás como Dios hizo las cosas atrás y mirar hacia adelante lo que ha de venir. Y eso nos pone en nuestro sitio. Y eso nos da una visión más clara de las cosas. Por eso se conmueve las entrañas de Habacuc, tiemblan sus labios, él tiembla, estaré quieto en el día de la angustia, cuando pase lo que va a pasar cuando entren los caldeos. Y entonces vienen esos famosos versículos. Aunque la higuera no florezca, aunque haya una crisis económica que afecte a la ganadería, a la agricultura, aunque yo no sepa ni lo que voy a comer mañana, con todo, como sé lo que, cuando he mirado las cosas que Dios hizo atrás y sé lo que va a venir adelante, yo me alegraré en el Señor, porque es el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, versículo 19, como hemos empezado, el cual hace mis pies como de ciervas. Y aquí viene el último secreto que da Habacuc y que yo voy a finalizar. Y en mis alturas me hace andar. Cuando las cosas terrenales yo no soy capaz de entenderlas o me pueden llegar a angustiar, me gozo en el Dios de mi salvación porque Él me hace andar en las alturas. Esto es lo mismo que dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando miramos las cosas con la perspectiva de la revelación de Dios, las cosas de aquí las vemos de otra manera. Y somos capaces de encontrar gozo en lo que humanamente nos angustiaría. Y esta es la respuesta por qué Pablo era capaz de tener gozo cuando estaba con unos grilletes puestos en una cárcel húmeda,
y sin saber lo que iba a ocurrir mañana. No es que Pablo estuviera loco perdido, es que él tenía una perspectiva de las cosas, de lo que Dios había hecho, incluso en su propia vida, a dónde iba, y por lo demás lo que ocurría en el presente le daba igual. Él se gozaba, porque el reino iba adelante. Pues hermanos, voy a dejarlo aquí. Obviamente hay muchas más cosas que se pudieran decir, pero es impresionante. Quedémonos con la visión que es para nosotros también, la revelación de Dios. Quedémonos con que Habacuc, como ser humano, también había cosas que no comprendía, pero sus reacciones fueron buenas. No entender no le hizo salirse de su guarda y de su fortaleza, que era Dios. Y cuando entendió, temió, tembló y dijo, estén como estén las cosas, Dios es el que me salva y en Él me voy a gozar. Bendito sea su nombre.